Nunca fuiste al cine. Todas las noches en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Nunca fuiste al cine. ¿Cómo anda, Paula? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Amigándose con los auriculares? Sí, estaba intentando acordarme qué me habías dicho la vez pasada de qué lado iba el cable. Del lado izquierdo. Sí, lo cumplí. Del lado bueno. No, sí, lo cumplí. Están perfectamente ubicados los auriculares. Es la gran lucha de Pauli esa. La que habla es Agustina Rancini, que ha vuelto de su descanso. Tenés cara de descansada. Sí, nunca es suficiente igual para descansar, siempre se necesitan vacaciones, pero estoy muy feliz. Extrañaba. Bueno, ¿y fuiste al cine esta semana? Sí. ¿Allá eso no fuiste? Allá no fui, pero me desquité volviendo y fui bastante. ¿Viste cines en Madrid? Sí, vi. ¿Sí? Sí, de hecho quería ir, pero estaba muy cansada. Blasito está ahí armando la computadora. La computadora. Sí, está mi papá. Y hay que hacer guita, hay que tener otro trabajo. Y bueno, Blas se dedica en los tiempos libres que tiene acá a arreglar computadoras. 11 31 260 88 7. Si quieren arreglar su computadora durante Nunca fuiste al cine, me mandan, ya que estamos. Claro. Hay que abrir microemprendimientos ahí para llegar a fin de mes. Excelente, entonces Rosaura Barletta todavía no ha llegado y ahí acaba de mandar un mensaje que no sé si llega o llega más tarde, no lo pude ver bien. Y Santiago Can lo hemos visto ayer en una función de cine que vamos a estar charlando en instantes, una película paraguaya muy muy linda, un muy buen documental, Bajo las banderas del sol. Le mandamos un abrazo, está en una feria del libro. Está como respuesta a cada vez que te preguntes dónde está Santiago, está en una feria del libro o de historietas. ¿Cuántas ferias de libro que hay? Es increíble. Sí, hay en todos lados. Sí. Y además ahora empieza el mes de todo. O sea, a partir de octubre sucede absolutamente todo. Hoy está la Feria de Libro Floresta, la semana pasada estuvo la de Flores, no vamos a hacer ningún chiste estúpido entre esos dos barrios. ¿Cuál es la diferencia entre la Feria del Libro de Flores y la Feria del Libro de Floresta? Tenía un compañero de trabajo que hacía el chiste y lo hacía mal. No. Lo hacía mal, siempre lo hacía mal y no nos reíamos. Vamos a dejar de decir giladas. Está Juaneco del otro lado, de repente levanté y está Juaneco, no está más Sole y ahí está Sarasa reclamándole la comida a Juaneco, ayudándolo en la operación. Programa 129, no lo dijimos. ¿De dónde a dónde? Ese es un colectivo muy importante, porque va de Retiro a La Plata. O sea que los que quieren ir a La Plata, como por ejemplo Gonzapenas, que va a estar hoy en su columna de documentales, su pareja es de La Plata y va asiduamente junto con ella a ver a la familia política, como se dice. Se toma, imagino, la 129 para ir hacia La Plata. Tenemos muchas cosas hoy. ¿Quiere decir algo? Anunciemos. Sí, estamos esperando que lleguen nuestros primeros invitados. Ustedes saben que esta semana se tomó la sede AMBA de la ENERC en función de unas políticas que se quieren implementar y que afectan fundamentalmente a la planta docente de la Escuela de Cine. Usted sabe, la ENERC, la Escuela de Cine del Inca. Se tomó la sede del AMBA este lunes y vamos a estar conversando en un ratito con Blas Núñez y Bruno Terraño. Bruno es el presidente del Centro de Estudiantes, ambos estudiantes de la ENERC.
para que nos cuenten un poco qué es lo que está pasando y de qué se trata este nuevo régimen. El nombre me parece increíble, ¿no? Me lleva a un par de siglos atrás. En este caso el nuevo régimen parece no ser superador del antiguo régimen, sino más bien todo lo contrario. Así que vamos a estar conversando con ellos, pero quería antes de arrancar el programa hacer una pequeña salutación, porque le otorgaron, creo que hoy mismo o ayer, el premio Jean Mitry a Paula Félix Didier, la directora del Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, y una referente y defensora absoluta del patrimonio fílmico de esta nación, con su trabajo en el Museo del Cine, pero también con su rol como divulgadora, como alguien que pone el tema en agenda siempre que se puede. Este es el premio más importante dedicado al cine mudo, sí, o al cine silente, que lo otorgan, bueno, ahí el Jean Mitry Award, Le Giornate del Cinema. Ese es el del cinema muto. Porque está bien, te pinté con la camiseta claro, de la napolitana. Bueno, nada, mucha alegría porque se le dé este premio tan importante a una persona tan importante y que hace tantas cosas por nuestro patrimonio fílmico, por nuestro cine. Y en la segunda hora de este programa, número 129, vamos a estar entrevistando, si todo sale bien, y esperemos que así sea, a Azul Eisenberg, porque hoy se va a estar dando la función única. Cada vez que diga esto, me voy a quejar, porque debería estar toda la semana en el Gaumont la película de Azul, Amor Descartable, un documental que pudimos ver con Blas y vamos a estar charlando con ella a propósito de esta función única y tal vez tenemos la suerte de que se esté dando en otro cine. Ya están nuestros primeros invitados aquí fuera de la pecera. ¿Les parece ir a una pequeña pausa? Nos encuentran en Nunca Fuiste al Cine, Nunca Fuiste al Cine en redes sociales, Instagram, Twitter y en YouTube, donde vamos subiendo las entrevistas completas. Ya volvemos. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Seguimos aquí, entonces rápidamente nos hemos ordenado. Hubo mucho movimiento en poco tiempo. De lo rápido que hicimos. Sí. La verdad que fue un equipo de vóley. Exactamente. Bueno, ya la semana pasada o la anterior estuvo Nicolás Betromile acá. Sí, la semana pasada. Bien. La anterior. No recuerdo, bueno, pero estuvo Nicolás que nos mandó por WhatsApp, siempre nos manda Nicolás y le mandamos un abrazo grande. Cuánto conflicto y cuánta resistencia también hay alrededor de el cine argentino. Algo que está pasando en la ENERC y estamos entonces con Blas y con Bruno. Bienvenidos a Nunca Fuiste al Cine. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ustedes van poniéndose de acuerdo quién contesta, eso lo van regulando. Acérquense, eso sí, al micrófono, así sale bien. Bueno, cuéntenos un poco, en principio, ¿qué está pasando en la ENERC? ¿Qué está sucediendo? En principio, o sea, esto no es algo que arranca ahora, obviamente. La situación de la escuela viene empeorando desde que empezó la nueva gestión. Y ya es una sumatoria de cosas cada vez peor que se nos van complicando un montón. Sí, venimos, básicamente, un breve resumen. El año pasado, desde que asumió Pirovano, se despidió a la mitad de los empleados de la escuela, no docentes. Eso nos dejó en una situación límite en la que no tenemos distribución de los cortos, perdemos muchas prácticas, cierran temprano varias áreas que necesitamos para laburar todos los días, ese tipo de cosas. Uh-huh. Este año habíamos pasado un primer cuatrimestre, si se quiere, más tranquilo, pero en esta situación de mal funcionamiento de la escuela. El segundo cuatrimestre ya arrancó con la duda de la continuidad de la CNEA. Cabe aclarar que la ENERC tiene sedes en todo el país, todas las regiones del país. En Formosa
tenemos nuestra sede NEA, Noreste Argentino, que no sabemos si va a continuar. Sabemos que lo que nos dicen es que los estudiantes que están van a terminar, pero no está abierto el ingreso, entonces una vez que terminen esos probablemente no siga la escuela, que es un tema que ya nos venía preocupando mucho, y en ese contexto llega esta situación que nos moviliza a tomar la escuela y todo lo que venimos haciendo, que es un nuevo régimen de hora cátedra docente. Si querés explicarle un poco vos que sos productor. En principio los docentes no tenían una situación salarial ideal, o sea, había mucha disparidad, había algunos docentes que quizás cobraban más y laboraban todo el año, pero uno que laboraba solamente un cuatrimestre cobraba relativamente muchísimo menos. Algunos gozaban con vacaciones pagas, otros no, algunos tenían aguinaldo, otros no. Era como bastante desordenado toda la situación. Entonces se empezó a decir, bueno, vamos a hacer un nuevo régimen para poder normalizar todo y que quede mucho mejor. Bueno, en principio lo tomamos como algo positivo, podría llegar a ser un buen nivelamiento de los sueldos, pero lo que pasó es que se presentó un nuevo régimen en el que no están tenidos en cuenta ni las vacaciones, ni los aguinaldos, ni las horas ni la antigüedad. O sea, es realmente bastante... O sea, nivelan para abajo. Exactamente. Todo para abajo. Nivelan para abajo, pero nivelaron al que peor estaba, claro. Dijeron, bueno, todos van a estar así a partir de ahora. Ahora están todos igual, sí, pero bueno, no tiene sentido. Derecho, sí. Es una vergüenza. Varios docentes ya dijeron, bueno, nosotros si esto se aprueba renunciamos directamente. O sea, es una situación límite, y por eso, tomamos esta medida. Pero sí, me parece que lo loco es que hace 7 meses que se viene laburando, también es importante aclarar, y nadie nos contó nada de cómo venía ese trabajo, cuando el Consejo Académico debería participar de las decisiones, debería ser consultado con respecto a este régimen, y ya está a la espera de la firma de Pirovano, que lo puede aprobar y empieza a regir este nuevo reglamento el año que viene. Sin que nadie lo haya visto, excepto Rectoría y Secretaría Académica, digamos, de la comunidad de la escuela nadie pudo participar de la elaboración. Estamos con Blas Núñez y Bruno Terráneo, que son del Centro de Estudiantes de la ENERC. Cuando ustedes dicen que Pirovano tiene que firmar, ¿quién resuelve ese régimen? ¿Quién es el rector de la ENERC? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, digamos, lo burocrático y la posterior presentación de este nuevo régimen? Sí, la ENERC es una escuela que, funciona muy bien por muchas razones, pero lo que tiene un gran problema que es de que depende muchísimo de lo que... no tiene autoridad propia. El rector de la escuela no puede tomar sus propias decisiones, todo tiene que pasar sí o sí por el presidente del INCA. Y ahora, con el tipo de presidente del INCA que tenemos, es realmente catastrófico, por lo que... esta autonomía que nunca tuvo la escuela ahora es todavía más problemática. ¿Quién determina esto? El rector estuvo trabajando en el nuevo reglamento a pedido del presidente, y el presidente es el que lo tiene que terminar de aprobar. No depende, digamos, de su firma para casi nada. Claro. No depende de la firma del rector, pero sí fue redactado en parte por el rector y Secretaría Académica. No sabemos bien el proceso porque fue todo bastante oscuro. Lo que sí nos parece importante en relación al rector, que viene pasando también desde el año pasado, que lo entendemos en la posición en la que está, de que está como en el medio de una situación muy chota, de un tipo que nos quiere hacer mierda, y nosotros lo que nos parece sí cuestionable es que nuestro rector justifica todas las decisiones y viene a presentárnoslo como si fuera algo bueno. De hecho, como dijo Blas, esto de la unificación nos lo venía contando sin aclarar mucho, por mucho tiempo, diciendo no, ahora va a estar todo unificado, va a estar bueno, no sé qué. Lo mismo con los desempleos. Cuando se echó gente decía que eran ñoquis y después echaron a gente que laburaban todos los días. O sea, tiene esa actitud que toma rara. En parte la toma es para decirle que él retire o que él haga un pedido de que se retire ese régimen, porque la verdad que lo que le estamos pidiendo es que entendemos que él no tiene tanto poder de decisión por esta situación que contaba Blas. Al final no, pero claramente tiene poder hacer el rector de la escuela. Sí, exactamente. Entonces, lo que pedimos es que nos mostremos ante el INCA como una comunidad unida, todos, desde el último estudiante hasta el rector, porque si no es muy difícil luchar contra este ajuste brutal, porque es el rector representando a Pirovano ante nosotros en vez de representándonos a nosotros. Exacto, el rector que se llama Gabriel Roxe. Sí. Ahora, el rector, pues yo los escucho y la verdad que
no me genera mucha simpatía el rector, ni tampoco... Bueno, el rector, para quienes no estuvieron muy atentos, fue el que tuvo ese intercambio tan lúcido con Fernando Martín Peña en el Festival ENERC Se Proyecta, cuando Fernando Martín Peña dio una masterclass sobre preservación, y hacia el final se abrieron a las preguntas y Roxe salió a defender la no existencia de una cinemateca, básicamente, y a discutirle algunos puntos. Eso está todo en YouTube, por suerte se puede ver, y ese es Gabriel Roxe. Sí, lo que pensaba mientras los escuchaba a ustedes, chicos, es... Porque la palabra régimen a mí me genera, imagino que ustedes también, bastante escosor. Sí. No quiero tampoco pegarle a Roxe si no está presente acá, me gustaría preguntarle muchas cosas. Podemos igual hacerlo. Podemos hacerlo igual, pero digo, el rector tiene la alternativa también, si no puede hacer demasiado, de dar un paso al costado, digo, de no ser partícipe de este régimen. Sí, podría, o sea... no es algo que tienen que contestar ustedes, es una opinión, pero digo... Es un planteamiento un lugar donde uno ponerse. Yo comparto la opinión, nuestro pedido, evidentemente, por ahora no es la renuncia, ni mucho menos, y además nos parece que tampoco somos quienes para decidirle qué hacer con su laburo a cada uno. Lo que sí me parece, en mi opinión personal, es que si te piden que dejes a 50 personas en la calle, que precarices la situación laboral de los docentes, y yo no lo haría. Creo que es preferible renunciar. Entiendo que no me voy a meter en su vida laboral, pero bueno, esas son decisiones de él. Ahora, si él lo hace, lo mínimo que le pedimos es que intente luchar y que se muestre en contra de eso, incluso si no puede detenerlo. Bruno, vos sos el presidente del Centro Estudiante, vos, Blas, también participás. Sí, fui presidente hasta hace unos meses. Bien, bueno, tenemos el saliente y el actual. Dijeron, bueno, tomamos esta medida, nosotros adelantamos más temprano que habían tomado la sede AMBA. ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué marco se decidió? ¿Cómo fueron las actividades de esta semana? ¿Y en qué momento están ahora? Entiendo que hubo novedades también en la semana, o no novedades, pero sí nuevos acercamientos o intentos de acercamientos. ¿Y cómo sigue? Sí, bueno, la medida fue todo bastante espontáneo, bastante rápido. La verdad que era medio un caldo de cultivo que venía y estaba a punto de explotar todo, y esto fue lo que hizo explotar. El viernes... se hizo más pública esta situación. En realidad el miércoles en el Consejo Académico se presentó este reglamento o régimen, como le llaman ellos. Miércoles de la semana pasada. Miércoles de la semana pasada, sí. Claro. Se presentó, ahí saltó la ficha y todos los docentes dijeron, bueno, esto está pésimo, algunos dijeron que van a renunciar, toda esa situación. El viernes tuvimos asamblea. Invitamos al rector para que explique un poco. Eso fue después. En esa asamblea del viernes ya explotó todo, hicimos las banderas, salimos con los posts, todo, y invitamos al rector a una asamblea el lunes. Ese lunes tuvimos la asamblea, que está bueno lo que dijiste de la situación con Peña, porque también pueden verla en nuestro Instagram, está todo grabado. Trajo un Excel y quería convencernos de, miren, van a ganar por año, en vez de 3 millones, 3.100.000. Les acabo de salvar la vida. Y todo esto a partir de marzo, o sea, sin tener en cuenta la inflación de octubre a marzo. Entonces, nada, fue una situación que no nos respondió nada, no supo explicar por qué no se lo mostró nunca a nadie, no comentó que estaba pasando esto durante 7 meses de su elaboración. Bajamos, tuvimos una asamblea estudiantil en el subsuelo y decidimos tomar la escuela porque nos parecía que era un punto límite en el que la escuela estaba quedando básicamente al borde del cierre, o al menos al borde de perder a los docentes, que es lo que hace la escuela. Nosotros consideramos que la ENERC es la comunidad de ENERC. Los equipos y todo es una parte importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la gente que habita la escuela, y es lo que está más siendo descuidado por esta gestión tanto del INCA como de la escuela. Y ahí tomamos la decisión de tomar la escuela. Entonces el lunes veníamos tomando, empezamos a organizar clases públicas, eventos. Llamamos a una marcha al INCA. Claro. Sí, eso, clases públicas. Vanessa Rabone dio una muy interesante, historia del cine, además. Nada, como en protesta para mostrar el reclamo, invitar a la comunidad, no solamente a la NERCA, que puedan venir a participar, enterarse de lo que nos está pasando. Y nada, principalmente para hacer presión, para ver si podemos de alguna manera mantener el salario de los docentes. O sea, ya es bajísimo, o sea, ni siquiera estamos pidiendo una cosa... Sí, el que más gana 3 millones de pesos por año. O sea, nada, es una situación gravísima.
Entonces decidimos eso, las clases públicas, la movilización fue... ¿Cómo 3 millones de pesos? Sí, me quedé pensando eso. ¿Anuales? Anuales. El que más gana eso. Según el Excel que mostró el rector, no... ninguno tiene una carga horaria muy alta tampoco. Claro, son dedicación simple. Específicas, claro. Sí, son una o dos clases por semana. Pero eso hace que ante un mínimo retroceso, y bueno... es que muchos docentes vienen para pagarse, se gastan todo el sueldo en el venir. Sí, claro, en el estacionamiento, en un Uber, lo que sea, o incluso el bondi para venir todos los días, no sé. Entonces... la situación ya es gravísima y encima le suman una precarización que bordea la falta de respeto con cosas como venir en febrero solo porque tienen que poner la huella para planificar como si no lo pudieran hacer en su casa. No tienen en cuenta la situación de los ayudantes de la escuela, que muchos con este nuevo régimen estarían despedidos. Cuando le preguntamos al rector nos dijo, bueno, veremos qué excepciones hacer. Y lo que pedimos no es que haya excepciones, que estén contemplados en el régimen. Sí, y ya se han despedido algunos. Hemos perdido profesores que había materias que por la complejidad que tienen y por la variedad de temas necesitan 2 docentes y bueno, se recortó a 1 ya. Esto se piensa llevar al 100% con este nuevo régimen. Sí, entonces, bueno, la movilización que para mí fue muy exitosa, éramos bastantes personas. Y estuvo bueno, salió ahí Pirovano en un momento, el presidente del Inca, un poco corriendo. Sí. Lo hizo también cuando fue lo de Cineado, sale a provocar un poco también, espera que haya gente y sale. Es ridículo ya. Sí, la verdad, no sé, seguimos tomando. La única noticia que hemos tenido, nosotros la verdad no esperamos una respuesta clara de Pirovano, también se lo convocó a la asamblea el lunes, no vino obviamente. Porque sabemos que al tipo no le importa, lo que esperamos es más bien una respuesta del rector y que entre todos podamos presionar a Pirovano, porque sabemos que como centro de estudiantes, incluso como docentes, no tenemos la fuerza de hacer algo realmente que le mueva el piso a Pirovano, pero que si nos unimos todos, creemos que algo podemos hacer. Entonces el pedido que hacemos principal es que el rector retire ese régimen o al menos envíe una carta desestimando el régimen, y diciéndole a Pirovano que se va a reescribir y que no tenga en cuenta ese. Después Pirovano hará lo que hace Pirovano, que es siempre malo. Pero bueno, ese es el pedido. Tuvimos una reunión con el rector el viernes y dijo básicamente que va a ver qué puede hacer dentro de su marco legal para quizás escribir una carta o una nota, que igual es un avance. Comparado con la actitud que venía teniendo el rector, nos parece que dentro de todo, o mi análisis personal es que probablemente escriba esa nota, porque no tiene mucha opción. Cabe aclarar también que todos los vicerrectores de cada sede están en contra de este régimen. O sea, no hay nadie a favor de este régimen excepto él. Entonces, no tiene mucho margen. Me parece que va a escribir esa nota y veremos qué pasa con el Inca. ¿Qué pasa veremos qué pasa si se retira o si Pirovano decide igual se implementa El problema es que, bueno, la cagada ya está hecha porque Pirovano lo tiene. Claro. O sea que... Sí. Y listo. Sí. Che, ¿las otras sedes también están tomadas? ¿Las de otros lugares del país? Todas mostraron apoyo, manifestación, ¿no? Mandaron videos, fotos, todo, pero creo que no están tomadas. No están tomadas, tienen una situación... O sea, si nosotros estamos frágiles, ellos es una situación mucho más precaria. La mayoría no tienen edificio propio. Ni siquiera nosotros estamos del todo amparados en tomar la escuela porque no es una universidad, no es un terciario estrictamente, es como una situación legal rara. Y en el edificio funcionan otras cosas, claro. Cosas del Inca, porque bueno, también otra cosa que viene pasando es que nos usan como depósito del Inca, todo lo que medio que se cierra en el Inca lo tiran a la escuela. Sí. Pero la situación de las sedes es mucho más grave, que tienen unos convenios que puede ser que tengan clases en el Ministerio de Cultura, en un hall, no se nos pueden tomarlo. Han mostrado todo el apoyo que pueden y están muy en contra y estamos en contacto. De hecho, mañana tenemos una asamblea federal. Pero bueno, están mostrando muchísimo apoyo los estudiantes, nos están bancando un montón, nos han mandado un montón de fuerza, un montón de cosas que la verdad que nos emocionan un montón, pero no pueden tomar la misma medida. Yo les quería hacer una pregunta más. Estamos hablando con 2 estudiantes, presidente del centro de estudiantes y un expresidente del centro de estudiantes, ambos estudiantes de ahí de la ENERC. Vienen diciendo que hubo rechazo de todos los sectores, pero ¿cómo viene siendo la participación? Entiendo que es una escuela que, bueno, no se toma creo que hace 15 años, o la última vez fue hace 15 años o más, creo que en el 2009.
Y es eso, no tiene el hábito de no sé, me dirán ustedes si tiene el mismo. Nosotros estamos más acostumbrados porque venimos o conocemos a gente y movimientos universitarios de la UBA, y bueno, la toma es medio como algo que se hace cada 2 años, año y medio. Sí, es casi un estilo de vida. Claro, todos, y hablamos de toma, che, la de cuál, qué año, del 2010 no, la del 2008, la del rectorado, y así. ¿Cómo viene siendo la movilización, siendo que es algo, así como este nuevo régimen que propone el rector es nuevo, también la medida de fuerza? Sí, lo que tiene de particular la NER, digamos, es que tiene muy pocos alumnos, entonces es muy difícil la representación política partidaria clásica de una universidad, una escuela típica. Entonces, bueno, somos medios los que estamos organizados. Y eso por un lado, y por el otro sí, o sea, no estamos amparados por la ley universitaria de que no puede, o sea, por ejemplo, la decisión que fue del Inca de principio de año fue que ahora la seguridad de la escuela es policía de la ciudad. Claro, eso en la universidad no se podría. No, claro. Puede entrar la policía de la escuela, digamos, eso, o sea, ya está todos los días. La policía, claro. Sí. Entonces, tenemos ciertas seguridades que amparan la ley a una universidad típica que no la tenemos nosotros. Entonces, esa es la problemática, pero bueno, dentro de todo somos los que estamos. La verdad, a mí por lo menos me sorprendió el nivel de dedicación y de esfuerzo y de sacrificio que han mostrado nuestra comunidad, especialmente los estudiantes, pero también docentes que nos han enviado comida, egresados que nos han enviado plato, lo que sea, gente, los chicos, una palabra aparte para los chicos de alumnos, digamos, que son como los, si se quiere, preceptores, que se han quedado hasta las 12 de la noche. También un saludo para Julio de biblioteca, que también se ha quedado varios días, ha visto películas con nosotros. Sí, Orlando, Santi, que nos han ayudado un montón. Nico también, y nobleza obliga también la policía, que ha sido bastante respetuosa, la que está en la escuela al menos, que no ha hecho mayores problemas. Solo el último día tuvimos un mínimo desencuentro, pero la verdad que la comunidad nos ha apoyado bastante y es emocionante, y desde los estudiantes, que creo que somos los que más estamos dejando todo, y tenemos en una escuela que somos 280 con toda la furia, contando a los de tesis que ni siquiera cursan regularmente, entre 70 y 60 personas que se han quedado todos los días, y la verdad que es un montón. Es un montón. Sí. Es un porcentaje. No sé nosotros no llegamos nunca a un cuarto de la matrícula, nunca. Ese porcentaje nunca. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Yo sí puedo hacer un pequeño archivo. Está ya la preventa de la revista En Otro Orden, en la que, bueno, hablamos de estos temas del Inca, vamos a hablar de la toma, y un dossier del Eternauta y un dossier de cine, literatura e historia. Pueden verlo en nuestro Instagram, y pueden también seguir a Cenerca en Instagram, ¿no? Sí, Cenerca Oficial. Y que ahí estamos actualizando todo lo que viene pasando, y hay unos videos que están bastante buenos de todo lo que viene pasando, y nada, eso, y a seguir luchando, que nos parece que podemos ganarla. Muy bien, Bruno Terranio, presidente de la ENERC, del Centro de Estudiantes, y Blas Núñez, expresidente, pero luchando, por supuesto, ahí firme. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca fuiste al cine. Bueno, seguimos esta primera hora de Nunca Fuiste al Cine. Yo que no iba a venir este programa, y acá me tienen conduciendo. Sos como la Karen Reichard de... Claro. ¿Sí? Ahora en cabeza. Claro, ella estaba ahí. Es que no me puedo ir. O sea, los extraño mucho. Entonces no puedo faltar ningún sábado. Bueno, fuimos al cine esta semana, y Rob, vos fuiste ayer al Malva, ¿no? Sí, fui ayer al Malva. Que lo comentaste con Santi Can, que bueno, no está viniendo al programa, pero sí sigue yendo al cine. Así que volvió al cine. Volvió al cine. Creo que este martes vuelve hasta Trilce.
con Peña. Se desencadena. Es que sí. Peña se debería preguntar, ¿dónde está ese chico que venía todos los martes? ¿Qué le habrá pasado? Sí, para mí el primer martes suspiró un poco como diciendo, bueno, ya, a ver, un poco de descanso de Santicán, de este fan. Cancelo la perimetral. Claro. Al segundo ya se empezó a preocupar, sí. Y al tercero dijo, bueno, no, o le pasó algo o se fue de viaje. Y bueno, el reencuentro, si vas el martes hay que filmar ese reencuentro, ¿eh? Ay, sí. Hay que filmar el reencuentro, si yo voy lo filmo también, así queda registro desde 2 ángulos distintos. Bueno, dejamos de decir boludeces y vamos a lo que nos compete, que es la película que ayer pudimos ver en el Malva con Santi y con un par de personas más, varias personas más, porque la sala estaba casi llena. Era el estreno en el Malva de Bajo las Banderas del Sol, la película de Juanjo Pereira, que es un director paraguayo que vive en Argentina, ¿sí? De hecho, si uno observa los títulos de la película, está bancada por el Inca, además de por el Estado paraguayo, y también tiene mucha participación de personas que han pasado por este programa. Manuel Embalse labura ahí, Tati, la directora de Todo Documento de Civilización, Tati Mazú, Joaquín Maito, que también es de Antes Muerto Cine. Hay varios ahí, y se nota en el documental. Básicamente es un documental que narra desde lo exclusivamente audiovisual, es decir, casi no hay participación de la palabra hablada, sí la palabra escrita, lo que fue la dictadura de Stroessner en Paraguay, que va del año 54 al 89. Es la dictadura sudamericana más extensa de todas las que hubo en la región, bastante más que la Argentina, y aún más extensa que la de Pinochet en Chile. Y es algo sorprendente lo que logra Juanjo Pereira. ¿Por qué? Porque, como dijo ayer después de la función, en la charla que tuvimos, no hay casi archivo fílmico en Paraguay. El Estado no tiene archivos fílmicos de esa época, y lo que él encontró, que cuando dijo la cantidad de horas, claro, cuando uno no conoce el archivo fílmico que puede llegar a tener un país, le puede parecer una cantidad de horas bastante grande, pero es muy escasa para lo que es, por ejemplo, el archivo fílmico de Argentina. Lo que él encontró, lo encontró o en alguna cinemateca extranjera, ¿sí? En un laburo de producción realmente impresionante, o algunos archivos familiares, ¿sí? Y además que lo que encontró tuvo que ser autorizado para poder pasarse, porque eran en su gran mayoría archivos privados. Entonces, eso generó cuestiones burocráticas muy engorrosas. Nos contaba ayer que él lo que hacía junto con el resto de la producción era los primeros visionados con marca de agua porque no los había pagado. Entonces, cuando los pagó y le sacaron la marca de agua, empezaron a ver cosas que había detrás, por ejemplo, un cuadro de Stroessner, un nene atrás, la cara de un nene. O sea, empezaron a ver otra cosa, otra imagen que no la habían visto, entonces le modificó partes de la película. Pero, a ver, es una película muy atractiva, que muestra de un modo muy particular la dictadura de Stroessner, una dictadura de la cual en Argentina no se conoce demasiado, pero tampoco se conoce tanto en Paraguay, porque nos decía Juanjo que los libros de historia paraguaya tampoco cuentan mucho lo que pasó del año 54 al 89. Imagino que uno no agarrará el libro de historia paraguaya y no habrá páginas, porque, digo, son 30 y pico años de historia que no las puede uno pasar por alto, pero hay que ver cómo la cuentan también. Un partido colorado, que es el que aloja a Stroessner, que continúa hoy en el poder. Hubo interrupciones luego de la caída de Stroessner, que cayó por un golpe de Estado palaciego, digo, dentro de su propio partido, pero que hoy en el 2025 está en el poder nuevamente y gobierna Paraguay. Lo real es que es una película que, a ver, es muy difícil analizarla sin tener en cuenta que no hay otra película así en Paraguay. Claro. Es una película casi fundacional, donde la imagen lo es todo en un país donde casi no hay imágenes. Hubo algo que dijo Juanjo, perdón que estoy hablando tanto de la reposición de él, pero es muy importante para entender lo que significa este documental para el pueblo de Paraguay y lo que tiene que significar también para nosotros y para nosotras hacia el futuro. Juanjo dice algo tremendo, que es: en Paraguay no tenemos imaginario del pasado. Cuando
la gente fue a ver esta película, se encontró con filmaciones de una calle del centro de Paraguay que no sabían cómo era en los años 70. Es como si a nosotros nos mostraran una filmación de la calle Corrientes en una película, ni siquiera estoy hablando de una filmación casera, en una película, y no sepamos cómo, es la primera vez que lo vemos. Y además, pensemos algo, ¿cómo hacemos ficción en una película de época si no tenemos idea de cómo era ese lugar? Es un acervo cultural que el pueblo paraguayo no tiene, y todo el tiempo yo cuando contaba eso me ponía a pensar, eso es lo que quiere este gobierno. O sea, cuando este gobierno plantea que desfinanciar al Inca, que no haya más documentales, que no haya ficción argentina, que las ficciones argentinas sean la forrada de esa Homo Argentum que podría ser en Argentina, pero puede ser en otro país, vamos hacia eso. Digo, a que no tengamos la posibilidad de construir un imaginario cultural. Y es bastante perturbador, ¿no? Hay que ir a ver esa película, yo creo que hay que ir obligadamente, a todos y a todas las que nos gusta el cine, hay que ir a ver ese documental, porque es un documental de archivo maravilloso, que está en el Malva y también está en la Lugones. Así que vayan a ver la película que va a ser candidata al Oscar por Paraguay, además. Ah, no sabía ese dato. Blas, vos también la viste. Sí, creo que dijo todo Rodri. Hay algo que habíamos hablado en su momento cuando estuvieron acá, en ocasión de Guapoy, esa película que tuvimos el gusto de ver, tuvieron en realidad, porque yo no la vi, que es Gabriela y se me fueron los nombres, pero hay algo de que esa falta de imágenes hace que, además de cómo se vivenció en esa época, que no se vea a Stroessner como la figura de un dictador, sino como la figura de un presidente. Y bueno, todas los salvoconductos que se toman discursivamente para hablar de excesos, ¿no? O de cosas que estuvieron mal, y que aparezcan imágenes. Es loco también poder leer entre líneas imágenes que estaban generadas no para hacer el registro de la represión, sino para hacer el registro de la vida política del país y del poder ejecutivo, podríamos decir, y cómo van filtrándose otras cosas. Es interesante lo que hay en la filmografía paraguaya, porque hay muy poca, y porque hay muy poca que tengan esta mirada política, que se puedan llevar a cabo, que se hagan y que se estrenen. Hay algunas más. Cuchillo de Palo. Cuchillo de Palo, sí. Cuchillo de Palo es una película muy 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 interesante. Tenía otra parte del nombre, que era el número del edicto, que era, creo que por... no sé si era por ser homosexual, o por andar vagueando en la calle, que era por lo que perseguían a las figuras de las que hablaba ese documental. Bajo las banderas del sol, no sé si lo dijiste, Rodri, ganó el gran premio de la competencia internacional, o sea, ganó el premio principal del Bafisi de este año. Ahí fue donde la pude ver antes de este estreno, que está en la Lugones y en el Malva. Sí, está en la Lugones y en el Malva. En la Lugones mañana, domingo 12, y el miércoles 15 está a las 9 de la noche, y el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 a las 6 de la tarde. Y también en el Malva va a estar todos los viernes de octubre a las 20 horas. A partir de ayer, viernes 10 de octubre, se da todos los viernes a las 8 de la noche. Así que vayan a verla bajo las banderas del sol. Si tenían alguna duda después de lo que acaban de decir los chicos, creo que no quedan dudas a despejar. Agus, ahí se está acercando el micrófono, se está acomodando con su machetito. Acá todos siempre tenemos machetitos, me parece perfecto, qué aplicados que somos. Sí, para acordarnos de esos detalles. Agus, ¿qué fuiste a ver vos? Fui a ver Tron Ares. Cuando me dijiste que fuiste a ver esa película, yo dije, ¿qué es eso? A mí solo se me viene el chiste de Los Simpsons. Como, ¿alguien vio la película Tron? No. Ah, mirá, ¿No lo tenés? sabía. No, ni esa referencia tenía. Nadie la había visto. Y yo tampoco la vi. Y Gorgori que dice sí, y después dice, digo no. Bueno, ¿De qué se trata? Armé algo de toda la franquicia Tron para poder entenderla, para poder captar algunos momentos que van a ir pasando en esta nueva película, porque pasa eso. Yo tampoco me acordaba mucho. Yo la había visto cuando salió la segunda película, y dije, voy a armar algo porque ni yo me acuerdo qué era lo que pasaba. Y Tron Ares es parte de esta franquicia que inició hace 43 años con Tron. Opa. Ya muchos años. Pero cuenta con películas, serie animada, cómics, videojuegos, porque hay todo un mundo atrás de esto.
Entonces dije, bueno, vamos a hacer un recorrido por las 3 películas para ver qué las conecta, qué tienen de lindo, por qué son importantes, qué pasó, por qué existe esta franquicia. Disney, en el 82, quería encontrar su Star Wars, porque no le estaba yendo tan bien en ese momento. No sé si lo logró, pues no es tan conocida como Star Wars. Claro que no lo logró y ese fue el problema. Pero bueno, después se terminó transformando en una película de culto, empezó a funcionar un poco más y se le empezaron a reconocer muchas películas porque creo que no salió en el momento indicado la película, porque tiene muchísimas cosas que fueron revolucionarias, sobre todo lo que tiene que ver con lo visual. Es una de las primeras películas que usa CGI. Es una película que también usa mucha animación o determinadas cosas que eran como más artesanales. Hay una mezcla. No se usaban los fondos azules o verdes comunes, sino que se usaban negros y blancos. La película tiene una búsqueda muy grande, pero bueno, no tuvo el éxito que se esperaba. Está protagonizada por Jeff Bridges, salió en el 82, así que bueno, ya pasaron sus anitos. Y él era Kevin Flynn, que era un programador que creó un juego muy bueno, pero su jefe se apropió de eso, lo despidió. Entonces él agarró e intentó hackear, intentó meterse en lo que sería la red de Encom, que es la empresa en la que él trabajaba, y lo descubren. Pero creó un programa llamado, ¿cómo se llama? Clue para meterse. Bueno, lo sacan ese programa, pero ahí descubren que están pasando otras cosas en esa red, que hay como una inteligencia artificial creada que quiere tomar más poder a través de Dillinger, que era su jefe. Entonces él con otros compañeros intentan detenerlo y un compañero de él había creado lo que sería como, me sale como un antivirus, algo así, pero es algo para proteger a los usuarios. En una de esas veces que están intentando hacer algo, Kevin es transferido a la máquina, a lo que sería esa red. Entonces él, como humano, está metido entre medio de programas y todo, y desde ahí va a intentar encontrar todo lo que es lo que representa que él creó esos juegos y lo que había hecho, intentar detener a su ex jefe y bueno, también intentar volver. Claro, igual súper adelantada para su época, porque en el 82 hablar, bueno, videojuegos había, pero inteligencia artificial, de meter a un humano en una interfaz, o sea, es un montón. Por eso, Disney, creo que el mundo no estaba preparado para lo que en ese momento se estaba planteando, pero por eso también creó muchos seguidores. Recién en el 2010 salió Tron Legacy, que es la segunda parte, que acá esa película va a transcurrir en el 89, pero bueno, vamos a ver un Jeff Bridges con un CGI raro del 2010, todavía no estábamos tan evolucionados, pero la película cambia mucho en lo que tiene que ver efectos visuales, es otra cosa, tiene música de Daft Punk que acompaña de una forma increíble, y acá vamos a ver esa película que inicia con, está Kevin con su hijo pequeño, Sam, que tenía más o menos 7 años, y le cuenta que creó un videojuego, le cuenta todo lo que pasó con Tron y toda esa situación antes, y le dice que creó una nueva red con Clue, que era el programa que él había creado, y con Tron. Pero esa misma noche desaparece, no lo vuelven a encontrar y por varios años no se sabe nada de él. El hijo va a intentar buscarlo, a medida que va creciendo lo sigue buscando y descubre una pista que lo lleva a una oficina secreta de su padre y es otra vez llevado a la máquina, lo mismo que le pasó al papá, pero esta vez no en la red de Encom, que es la empresa que tenía el padre, en la que trabajó el padre y que después fue presidente, sino en una red que creó él, con Tron y con Clue. Bueno, ahí va a intentar buscar a su padre, detener al villano que está en ese momento y volver a su casa. Todo con mucha relación a la primera película. Y ahora, este jueves, se estrenó Tron Ares, que acá vamos a conocer a Eve Kim, que es la que sería la CEO de Encom, que es esa empresa que fue presidente, el hijo de Kevin, Sam y también Kevin. Pero ahora lo que va a intentar hacer esa compañía es todo lo que está en una máquina, en esa red, poder traerlo a lo que es la vida, a lo que es la humanidad. Por ejemplo, ellos pensaban en todo lo que tiene que ver con comida. Vos creas una planta, ellos tenían como un arbolito de naranjas para hacer la prueba.
El tema es que la permanencia desde la computadora hasta lo que es la vida real era solamente 29 minutos. Entonces necesitaban encontrar un código de permanencia que lo tiene Kevin Flynn, que no saben dónde está, pero lo van a intentar buscar para hacer que eso se haga real. El tema es que el nieto de Dellinger, que era el jefe de Flynn en la primera película, él lo quiere para otras cosas, no es bueno. Él lo quería para crear armamentos, gente mala, como era de esperarse. Entonces, sí, porque es el nieto del malo de la primera. Por supuesto. Es hereditario. Y hay algo clave. Como en Star Wars, lo azul y lo blanco se relaciona más a los buenos y lo rojo con lo malo. Y estos son rojos. Claro. No sé por qué dicen eso, porque Independiente es rojo y es bueno. Pero bueno, la cuestión es que van a intentar que no tenga ese código. Y uno de las creaciones de Dellinger, que es Ares, que en realidad tenía que tenerle obediencia absoluta, empieza a darse cuenta que le gustan las cosas humanas, los sentimientos, y quiere tener él ese código de permanencia para poder estar acá. Ares es como una inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial. Entonces se va a unir a esta chica para poder tener ese código y bueno, y detenerlo al otro, porque obviamente la inteligencia artificial se le va de las manos a los malos. Pero bueno, escuchen. Que escuche la gente. Bueno, pero eso es algo que se está tratando en muchas películas. Misión Imposible, hay varias que están viniendo con esta temática y por eso es una de las cosas que me gustó de esta película, que la sabe llevar bien. También me gustó que, si bien, como contaba hace un ratito, que Tron en el 82 tuvo un avance técnico, si la ven ahora igual no les va a parecer lo que les estoy diciendo, y realmente no les va a parecer para nada, pero tuvo sus avances técnicos para lo que hizo. La segunda fue un cambio muy grande, visual. Esta película es también visualmente impresionante. Es como que te mantiene mirándola, la posibilidad de verla en IMAX. Claro. Sería muy bueno. Y la música es de Nine Inch Nails, que es espectacular. Es como que te mete mucho en ese mundo de neón, de colores, de velocidad, de acción. A mí todo eso me encantó. También me gustó que hay muchas referencias a la original. De hecho, hay una parte que las visuales son muy similares. Hay un pequeño cameo de Jeff Bridges que aparece y está bien llevado. Viste que a veces aparecen por aparecer. Yo creo que acá están buenas todas las referencias a las otras películas, pero las tenés que ir siguiendo. Si bien la podés ver sin ver las anteriores y entender lo que pasa, me parece que se aprecia más teniendo una idea de todo. Y acá va a venir lo que no me gustó, que lo encontré en las tres películas y no entiendo por qué pasa eso. Y es que, si bien la historia es bastante sencilla, porque se puede resumir bastante sencillo, la cuentan de una forma bastante rara, compleja, que vos decís, ¿por qué me lo estás complejizando tanto si es fácil lo que me estás diciendo? Claro. Es la forma de contarla. También me parece que hay muchísimas, no sé, situaciones que las presentan bárbaro en esta película, sobre todo los personajes. Y a medida que va pasando se van diluyendo y vos decís, me mostraste un montón de cosas que después no me diste nada. Y eso me parece lo más flojo, en todo lo que tiene que ver con el guión. Pero es como una linda experiencia visual, auditiva, está muy bien actuada. Yo a Jared Leto hace rato que no lo dejé de seguir porque no me estaba gustando mucho lo que venía haciendo. Y acá, en el tipo de papel que tiene que hacer, yo creo que está muy bien. Muy bien, entonces un recorrido por Tron, ¿era? Por Tron, Ares. Y una cosita más, tiene escena postcrédito, así que quédense. Es importante que te avisen eso, porque si no uno se levanta, se va, y cuando te dicen, ¿viste la escena postcrédito? Te querés matar, pues no sabes de qué hablan y difícil que la vuelva. ¿Te pasó muchas veces? Sí, pero no tantas veces como Agus, quizás porque yo de esas pelis mucho no voy al cine. Está bien. Y siempre voy con Agus y me dice, quedémonos porque hay escenas postcréditos. A mí me pasó con la uruguaya. Y no me arrepiento de haberme ido igual antes, pero bueno. Bueno, a veces te arrepentís, a veces no. Y nos queda una peli más que fuimos con Ro al FIC UBA. Fuimos el anteúltimo día, ¿no? Sí. El anteúltimo día volvimos ahí al Cinépolis, esquivando vinos y empanadas, entré yo a la sala. Yo esquivé la película.
Yo me quedé con comí el vino. empanadas y miré la película. Claro, yo Hice llegué la- muy no me- sobre el pucho y alguien me toca la espalda y era Blas con un vino y una empanada, muy jovial, él muy muy contento. Y yo diciéndole... Perdió el foco, perdió el Claro, foco. ¿no vas a entrar a ver la película? Sí, en un rato, bueno, no importa. Fuimos a ver The Mastermind, teníamos muchas expectativas, o por lo menos yo las tenía con esta peli, aunque no había visto ninguna de la directora, Ro sí, y nos gustó mucho, ¿no, Ro? Sí, voy a ser muy rápido porque quiero dejarte hablar a vos. Bueno. Sí, yo había visto First Cow de Kelly, de la mía Kelly, y la verdad que me había encantado First Cow. Yo creo que, y es lo único que voy a decir, y vinculado a esta película, me parece que, además de que es deliciosa desde lo formal, igual que First Cow, tiene una mirada de clase tremenda, igual que First Cow. En ese sentido, me parece que tiene una mirada de clase sobre la sociedad yanqui que es maravillosa y lo vuelve a repetir. Listo. Bueno, podrías después de que hable yo profundizar en eso, me interesaría. Bueno, voy a contar un poquito de qué va la peli. The Mastermind, la película nos ubica en los años 70 en los suburbios de Estados Unidos, más específicamente de Massachusetts. Y nos cuenta la historia de un primer gran atraco de un carpintero desempleado que está interpretado por Josh O'Connor. A mí la verdad también me atrajo mucho la película, pues me gusta mucho él como actor, desde que lo vi en La Quimera me cautivó, y este carpintero desempleado deviene en ladrón de arte. Pero a decir verdad se trata de un ladrón bastante torpe, bastante enclenque, bastante fallido, medio deprimente también es su personaje. Y lo que debo decir que me asombró de la película es el tono. Porque quizás estoy acostumbrada a ver otras películas de atracos, donde el ritmo es más frenético, donde la música acompaña ese frenesí, el montaje también por momentos no da respiro. Y en The Mastermind me dio la sensación de que es todo lo contrario. The Mastermind tiene mucha quietud, hasta se puede percibir el cansancio en los personajes, en la esposa de él que está harta de este tipo, que en él, que ya hay un momento que no sabe qué hacer con esas pinturas, con planos muy largos que se toman su tiempo de lectura, con angulaciones que realmente me parecieron fascinantes, con una banda sonora de jazz alucinante. Y siento que la directora nos regala una obra muy original en piezas de este género, que es digna de apreciar en salas, justamente por lo que decía Ro respecto a lo formal. Iba a hacer un comentario a partir de lo que leí de esta directora, porque no hice a tiempo a ver sus otras películas, que es habitual en Reichardt de construir géneros, darles la vuelta. Lo hizo con westerns, lo hizo con Woody Rhodes, lo hizo en thrillers también, y aquí vuelve a hacerlo, pero con las películas de atracos. Porque no tiene que ver solamente con cómo está trabajado en la filmación de la planificación del atraco y cómo es llevado a cabo el atraco en sí, sino también en el tratamiento de los personajes, en mostrar estos imprevistos que pueden resultar del atraco, en mostrar lo ridículo de este personaje, del personaje de O'Connor con estas obras de arte, que quiere robar, pero a la vez no pareciera ser tanto por un tema monetario, sino que tiene un trasfondo más sentimental. También envolver cómicas situaciones que en películas de este género resultan tal vez los momentos de mayor tensión, que es el momento del atraco, acá termina resultando cómico por momentos. Y además, no olvidemos que esto sucede en los Estados Unidos de los años 70, donde la guerra de Vietnam está en pleno desarrollo, donde hay protestas en todo el país, donde el movimiento hippie a lo largo y ancho de Estados Unidos cada vez toma más relevancia, y ese contexto que en un primer momento forma parte de la atmósfera de la película, con transmisiones radiales, carteles que vemos detrás de los personajes, pintadas en las calles, conversaciones quizás al pasar, termina siendo clave en el final de la película. Eso que estuvo de fondo durante todo el film termina abriéndose paso y forma al final algo muy importante dentro de la película, otorgándonos, y me atrevo a decir, uno de los finales más irónicos, sorprendentes y maravillosos que vi en mucho tiempo. La verdad que me gustó mucho el final de la película. Y Ro, me interesaría que desarrolles un poco esto que decías de las clases. Sí, porque a mí me parece que no deja de ser más. Suscribo absolutamente a todo lo que dijiste, porque sentí muchas cosas viendo esta película.
a mí me parece que no deja de ser una suerte de white people problem en un contexto donde la guerra de Vietnam está todo el tiempo ahí y la directora te muestra muy sutilmente dónde está la guerra. O sea, está en los reclutas, está en las protestas, y al chabón la guerra le pasa por al lado y él no lo ve, y se está buscando un problema donde no lo tiene. Y esa constante negación de lo que está sucediendo es una negación un poco de clase también. Digo, la clase a la cual él pertenece. No es curioso que la directora haya elegido Massachusetts, Boston, una ciudad muy aristocrática, una ciudad muy tradicional en Estados Unidos. Sí, que él se puede permitir incluso ser un desempleado, y muestran, digamos, una familia que lo puede bancar. Y por detrás aparece todo el tiempo en el bar, en el autobús, o sea, que hay gente que no tuvo otra alternativa que ir a la guerra, porque no le quedó, y él es el hijo de un juez en Massachusetts, por eso no va a la guerra, porque es un blanco, hijo de un juez, y hay blancos que son la famosa white trash estadounidense, que tienen que ir porque no tienen ningún conocido y no tienen poder político para negarlo, ni poder económico, y los negros van todos. Sí. Encima, el primero que termina preso de la banda que roba es el negro. ¿Por qué? Porque es negro. Es así. Hay una mirada de clase, y también, por supuesto, sobre el racismo, que acá en Argentina no es el mismo, aunque existe, que es muy interesante cómo lo muestra. Y en First Cow también aparece, pero no quiero extenderme mucho más porque ya estamos sobre la hora. Bueno, The Mastermind de Kelly Reichardt seguramente se va a estrenar a la brevedad acá en salas. Ténganlo anotado, mapeado para buscarla y para ir a verla, porque es una peli muy interesante. Bueno, hablamos de Tron, Ares, de Bajo las Banderas del Sol, que ya dijimos los días que pueden ir a verla, y si no pueden chusmear la página de La Lugones y del Malva para recordarlo, y de The Mastermind. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, estás escuchando La Tribu, 11 31 260 887, el WhatsApp de FM La Tribu, @ Nunca Fuiste Cine en nuestras redes sociales. Mándenos cositas, mensajitos, saludos, preguntas, desacuerdos, discrepancias, etcétera, y nosotros podemos ignorarlas o no, según nos guste lo que nos digan. Ya está con nosotros Azul Eisenberg. Hola, Azul, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ha vuelto, ya ha estado aquí en este programa en otra ocasión por otro tema, porque además tenemos en nuestras manos, ahora sí que nos está ponchando la cámara, estas hermosas postales gráficas de Amor Descartable, primer largometraje de Azul Eisenberg, que va a tener estreno hoy en la función única, como bien dice Rodri, esa manera de sacarle vida a las películas en el cine, de ponerlas solo una vez y no reponerlas luego, no tener ni siquiera esa semana que estamos acostumbrados a ver a los estrenos en el Cine Gomón. Hoy a las 8 de la noche se va a poder ver en el Cine Gomón Amor Descartable, una película en la que es una película hecha con material de archivo, es una película hecha con material de archivo familiar, entre otras cosas. Vamos a empezar a hablar un poco de eso con ella. Me imagino que un día muy tranquilo hoy, ¿no? Estás cero a las corridas, está todo muy tranquilo. Más o menos. No, vengo además de una semana muy tremenda porque ya tuve 4 proyecciones, no de Amor Descartable, sino otras proyecciones. Justo esta semana estamos estrenando Crotos Libres, que es una película de Magali Flax. Hablamos con ella la semana pasada. Claro, de la cual yo soy productora y co-guionista, y bueno, fuimos también a La Plata a ponerle el cuerpo a esas proyecciones, que fue muy gratificante, pero también muy agotador que todo suceda al mismo tiempo. Bien, Azul, además de, como escucharon, además de ser directora, productora,
es docente, ella da clases, talleres de cine hace mucho tiempo, es la creadora y protagonista de Ver y Poder, una especie de hogar de pedagogías audiovisuales alternativas, le podemos decir. No, así es como se dice, donde pueden tomar clases de cine documental de distinto. Bueno, es una propuesta realmente integral muy buena. Yo hice hace unos años un taller ahí de cine documental. Y hay algo que, de tu práctica docente hasta esta película y a tu corto anterior, Las Picapedreras, también hay algo que se ve como un área de interés, que es el found footage o el metraje encontrado. Uh-huh. Y en tu película hay algo de eso, que se desprende lógicamente del material de archivo familiar, pero también vas buscando otros found footage desde el origen de la historia del cine hasta ahora. ¿Por qué elegís esta manera de hacer una película, que es ir a buscar, si bien en esta película hay algo de material que vos registrás, ¿por qué elegís esta manera, que es ir a buscar algo que ya, unas imágenes que ya están disponibles? Bueno, hay múltiples respuestas a esa pregunta, pero quizás lo primero que puedo decir es que también es lo dado, y es una pregunta por qué hacer frente a lo dado o lo heredado. Después una puede pensar en el reciclaje, en la ecología de las imágenes, en la pregunta de qué sentido tiene seguir produciendo imágenes en lugar de poder hacer algo con las ya existentes, que igual sigue siendo reproducir imágenes, tampoco es una ecología pura. Pero en líneas generales viene eso desde un lugar afectivo, ¿no? Desde un lugar de vivir rodeada de esas cintas de VHS-C que filmó mi padre en los años 90, y de empezar a verlas a la luz de un proyecto que ya se llamaba Amor Descartable, que ya tenía la intención de ser una película, un largometraje, pero que originalmente estaba mucho más motivado por la idea de filmar a mi madre. Y a lo largo de los primeros años de trabajo, que más o menos empezó en 2015 esto, yo hacía el intento por pensar cuáles eran las continuidades y las discontinuidades de eso que yo iba generando como material, filmando a mi madre, o más bien filmando nuestra relación, y aquello que aparecía en esas películas familiares desde la óptica de mi padre, en un momento en el cual ellos estaban juntos, ¿no? Como esa tríada familiar que formamos durante los 90, donde mi padre empieza a filmar en el 92, mi nacimiento es en el 93, y él deja de filmar en 2002. Entonces, esa es un poco la motivación. Después, desde el lugar ñoño docente, también te puedo decir que me parece como sumamente atractivo el hecho de que películas hechas con material preexistente existen, que tengamos noticia desde la década del 20, pero durante aproximadamente 50 años, hasta la década del 80, eso no es reconocido como un gesto del cine, como un movimiento, como una práctica. O sea, durante 50 años las películas hechas con un material preexistente están como medio al borde de no ser películas o de no ser consideradas por la gran historia. Y a lo largo de, mientras hacía la película, mientras pensaba en esto, mientras investigaba de manera independiente y lo trabajaba en mis talleres y veía qué le pasaba a otras personas trabajando con esto, empiezo como a elaborar algunas hipótesis de por qué eso fue así. Y de que ahí también está su belleza, ¿no? En ser una especie de cine menor y defender eso. Uh-huh. Un poco por ahí. Hay algo que aparece en primer plano, bueno, y a partir de lo que decís, y vos lo decís un poco más hacia el final de la película, esto de, incluso debes tener cantidad de horas de imágenes de tu madre, que, bueno, estarán para algún proyecto posterior, ya no. Tal vez nos podrás contar eso después. Pero hay algo que se va filtrando por las imágenes y vos de a poco lo vas reponiendo desde la mirada de la familia burguesa, desde una mirada de clase, que es un registro es un poco un registro de los 90, ¿no? De una familia, de una extracción social, de una clase, de una época específica. Y hay material que es interesante verlo como para quien no
para quienes no son esas imágenes, ¿no? Quien no vivió ese tipo de vida. Si bien vos decís que había algo más en relación a algo con tu madre y la mirada de tu padre en esas imágenes, aparece eso otro también. ¿Fue algo que vos querías decir sobre eso? ¿Fue algo que fue apareciendo por medio lateralmente? ¿Cómo fue tu diálogo con eso? Fue apareciendo. Por un lado, no estaba como motivación principal. Quizás muy en los orígenes había una pregunta que tenía más que ver, y también tamizada por todo el movimiento feminista de los últimos años, ¿no? Transfeminista, que quizás estaba pensando más como en la figura de las mujeres y cómo a través de la cámara doméstica se gesta cierta obediencia de las imágenes o se producen esos cuerpos, ¿no? O sea, la cámara no como un objeto que simplemente registra lo real, sino que está todo el tiempo produciendo lo real. Pero a lo largo de los años, empecé a sentir, o había como una mirada que yo fui construyendo, que tiene que ver con el activismo, con la militancia, con un pensamiento crítico respecto de la clase, que siempre estuvo ahí. Pero no fue hasta los últimos años del proceso de montaje en donde eso se empezó a imponer con más fuerza, a partir de entender, estas son las imágenes de una clase media enriquecida en los años 90, que decide darle la espalda a la realidad social, que tiene la pretensión de que lo que sucede fuera del hogar burgués no los toca, no es algo que ven, no es algo que está ahí. Y a partir de eso empezar a pensar que esas imágenes, además de ser las imágenes de mi familia, los videos familiares, son también parte de una memoria más amplia, ¿no? Y una memoria o un sector de la memoria del neoliberalismo o del menemismo como extremadamente problemática, ¿no? Azul, yo la vi hoy la película, o sea, la tengo como muy todavía trabajando en la cabeza. En algunos momentos de la película pensaba mucho en el libro Los que ganaron Desvampa, que habla sobre la vida en los countries. Pero también, hay algo ahí casi al final que vos encontrás que es muy interesante, que es el registro de otra época, son tus abuelos, ¿no? Ahí construyendo una casa, como un reverso de tu familia antes, donde se muestra el afuera, donde hay una suerte de conjunción, por decirlo de algún modo, de clase. ¿Por qué decidiste incluir eso? ¿Eso lo encontraste de entrada, lo encontraste después? Ese material que llamamos El Campito, porque así está nomenclado, porque así se llamaba el lugar, el terreno que ellos habían comprado en provincia de Buenos Aires para construirse una casa, yo siempre lo tuve en mente porque de los materiales que había filmado mi abuelo, era un material que la familia se había ocupado de digitalizar de una manera muy precaria en DVD y que lo habíamos visto. O sea, yo ya más adolescente lo había visto ese material y tenía el recuerdo de que era como... Son imágenes muy prístinas, es imposible no conmoverse, incluso si no dicen, no tienen audio, digamos, y no hay una narración, ¿no? Son imágenes crudas y son muy conmovedoras. Y creo que a medida que fui ensamblando las partes de la película, eso me empezó a llamar, lo volví a ver, lo digitalicé, después me decidí a ponerlo en el montaje, lo mandé a escanear, es un rollo de Super 8, y empecé a entender que esas imágenes podían ofrecer como una fuga, le podían dar un respiro a eso que se volvía muy opresivo, muy encerrado, muy individual, y que si bien esas imágenes no guardan una imagen épica de la revolución en mayúsculas, ni tampoco le adjudico eso de manera explícita a esa parte de la familia, aunque mi abuela y mi abuelo siempre fueron personas muy de izquierda, pero sí había algo para tirar del hilo que tenía más que ver con una vida comunitaria, ¿no? Como con una visión más molecular de la emancipación, finalmente.
Sí. Estamos hablando con Azul Eisenberg, directora de Amor Descartable, película que se va a poder ver hoy en el Cine Gomón a las 8 de la noche. ¿Ya sabes en qué sala? En la sala 1, que es muy grande, así que necesitamos llenarla. Bien, entonces aprovechen, no se van a quedar afuera, vamos a llenar la sala 1, la sala Leonardo Fabio del Cine Gomón. ¿Cómo fue... si en el proceso fuiste mostrando algo, ¿no? Esas imágenes a tu familia, a tu mamá, a tu papá, y cómo fue el momento del estreno, porque sé que estuvieron ahí cuando lo proyectaron en el Doc Buenos Aires. Me encanta que todo el mundo quiere saber esos chismes. No, porque me imagino que además, más allá de quizás lo que es el estreno, es como vos estás haciendo una reflexión sobre tu identidad, pero exponés de alguna manera una fragmento de la vida familiar y de tus padres y de las cosas que pasan y cosas que cuentan cuando toma la palabra tu madre también. Entonces eso me imagino que al menos en un primer momento debe ser algo fuerte para quien lo ve. Sí. Hace muchos años que ellos, mi madre y mi padre, siempre supieron que yo estaba haciendo una película, sabían que estaba usando sus imágenes, sabía que iba a contar cosas como comprometidas, si se quiere, acerca de sus vidas o íntimas, y más mi mamá teniendo esa conciencia por todo lo que yo la filmé y por grabarla en audio y demás. Pero no les mostré armados, y yo también digo mucho en las clases cuando acompaño a personas que están trabajando con materiales de archivo familiar, que hay que cocinar la cosa, hay que bancarse, como estar en esa interioridad con los materiales, estar con gente afín, como sobre todo cuando nos vamos a meter con algo que es incómodo, porque una mirada familiar desde afuera te puede devolver algo que te trunque el proceso. Pero sí fue un desafío el momento de mostrárselas, sí fue una decisión mostrarle la película a mi madre con el montaje cerrado, sin la postproducción hecha, para tener su aprobación, para que no haya nada que no le moleste. Y para mi gran sorpresa, después de que yo ventilo un montón de cosas tremendas sobre su vida, lo único que le molestó fue que en un plano salía sin maquillaje y dijo, por favor, sacame porque me veo espantosa. Y yo le dije, bueno, espera mañana, quizás es la primera impresión, mañana la miras de vuelta y me decís, pero es un quilombo, sacar un plano para poner otro, ¿cómo lo reemplazo? Y la volvió a ver y me volvió a decir, sácalo, sí o sí. Entonces lo tuve que sacar, por suerte encontré uno de la misma duración, incluso mejor. Bien. Es un detalle muy chiquito, pero algún espectador hace poco me lo remarcó y dije, ese es el plano reemplazado. Entonces ahí estuve muy muy contenta y muy tranquila. A mi padre se la mostré sin verla yo con él, también con bastante miedo. Y para mi sorpresa también recibí toda una mirada de la película, como por un lado como muy contento él como con la narración, o sea, con cómo se lleva la narración adelante como película en sí, y después con varios pero nada a ser cambiado. También hay una pregunta muy fuerte que es como, ¿qué interpreta él, en este caso, de esta crítica que yo hago? Somos dos generaciones distintas, con dos formas de vida muy distintas, por más de que seamos padre e hija, y hay cierto lenguaje que quizás no compartimos, ni mejor ni peor, sino que el entendimiento nunca es total, claro. Y eso es interesante también. Voy a salir un poquito de Amor Descartable. Vos venís de hacer un corto, Las Picapedreras, sobre las mujeres en las... en Tandil hay una cantera de picapedreros, ¿no? Que mencionaba acá la otra vez también Magalí, cuando conversamos con ella. Ahora estás estrenando Amor Descartable, que supongo que seguirá buscando salas para ser vistas, seguirá buscando espectadores. Pero después de hacer algo con una carga tan íntima o familiar, o una reflexión identitaria, y vos seguís trabajando con material encontrado, ¿qué sigue? O sea, ahí ya sé que hay algo en carpeta, no sé en qué estado de desarrollo, pero ¿qué sigue después de esto? Bueno, parece que no le puedo escapar a hacer películas con y contra la familia. Es como una maldición o una bendición, no sé. Y hay algo que se abre en Amor Descartable, que tiene que ver con un abuelo, con el padre de mi madre,
y una cierta relación directa e indirecta con la dictadura, del lado del poder precisamente, que a mí hace muchos años me interesa explorar y que nace de ahí, o sea, nace de lo charlado con mi madre durante las charlas grabadas en Amor Descartable, y ahí algo empezó a latir de yo darme cuenta de, esta puerta que se abre acá es inconmensurable, no entra en esta película, es para otra cosa. Entonces, sí puedo adelantar que tiene que ver con, se llama Los Grandes Ausentes por ahora, y estamos trabajando en una primera versión que va a ser una suerte de mediometraje, porque conseguimos un apoyo de la provincia de Buenos Aires, una convocatoria. Igualmente todavía nunca vimos ese dinero, lo tengo que decir, ya hace muchos meses, seguimos esperando, pero es una investigación que explora algo alrededor de los desaparecidos de Mercedes-Benz en el 76-77, pero sobre todo explora más bien el año 75 como un punto álgido de luchas obreras y de organización sindical, y trato de pensar un poco como qué imaginarios podemos tomar y cómo podemos reinterpretar en cierto sentido esas formas de organización de la violencia en nuestro mundo de hoy. Hay algo de eso. Tenemos que ir cerrando, no sé si te había quedado algo, Rodri. Es una pregunta que no solemos hacer acá, pero me queda la pregunta y la quiero hacer ya que la tenemos Azul acá. ¿Por qué el nombre? Me encanta. Amor Descartable, el título estuvo ahí siempre, desde lo primero que filmé, porque viene de, si bien es el tema de Virus, que seguramente todos conocen, es una canción que mi padre le cantaba a mi madre. Mi madre sabe muy pocas canciones porque es hipoacústica, eso significa que solo puede leer las letras o leer los labios. Entonces hay contadas canciones que ella se sabe de memoria y que espontáneamente canta. Y una era Amor Descartable, que incluso como en un momento de despecho, de haberse separado de mi padre y demás, la cantaba contenta y además con un tono disonante. Entonces para mí esa canción cantada por ella ya contenía todo el germen de la película, contenía las contradicciones de la familia y también de lo que creo que la película finalmente hace, que es hacer convivir una suerte de crítica irreconciliable y de ruptura a muchos niveles con una reivindicación amorosa, por así decirlo. Sí. Bien, Azul Eisenberg, directora de Amor Descartable, película que van a poder ver hoy, sábado 11 de octubre, función única en el Cine Gamón a las 8 de la noche. Ojalá pueda haber una segunda función única. Si no, la seguiremos en las salas que iremos avisando. Estén atentos, estén atentas. Sí. Pueden seguir a La Espigadora Cine en Instagram para enterarse de futuras funciones. La Espigadora Cine, síganla por ahí. Gracias, Azul, por haber venido. Gracias a ustedes, siempre. Documentales, por Gonza Penas. Documentales. Otra forma de ver y de escuchar. Bueno, seguimos aquí, última media hora, columna, como dice la canción que acabamos de escuchar, Documentales. ¿Cómo va, Gonza? ¿Todo bien? Bien, buenas tardes, ¿cómo va? Excelente. Voy a repetir lo que dijo Blas, hermosa remera de Mujer Zebra, ahí mostrándola. Una cosa que quiero preguntarte, sí. ¿Vas a ver Camionero hoy? Voy a ver a Camionero, junto con Mujer Zebra, tal vez las dos mejores bandas que más me gustan, al menos, del momento del rock nacional, junto con otras, ¿no? Pero bueno, dos de las que más me gustan, Mujer Zebra, Camionero, hoy Camionero en Vorterix, nos vemos ahí. Bien. ¿Cómo que dijiste, Rosaura? Decirlo de nuevo. Exactamente, lleven las donaciones para el espacio Luciano Arruga. La semana que viene vamos a estar comentando algo que va a estar sucediendo. Van a dar todo documento de civilización, ¿sí? En el espacio de Luciano. Lo hace siempre Camionero, ¿no? Sí. En las fechas convoca alguna organización, algún espacio para que lleven donaciones de algún tipo. Exactamente. Bueno, Gonza, vamos a tu columna. ¿De qué vas a hablar hoy? Vamos a hablar de dos documentales que recién salieron del horno.
ambos de la semana pasada. El primero vamos a arrancar con el de Duki, Rockstar Duki desde el fin del mundo, de Alejandro Hartman, un documental que se puede ver en Netflix. El título hace un juego de palabras con uno de los primeros cortes que tuvo Duki, que fue Rockstar, con Duki desde el fin del mundo, que así se llamó el segundo disco de Duki. Por eso el título del documental, un documental que narra toda la historia de Duki. La verdad me gustó mucho. Lo digo... Tengo una pregunta, Gonzalo. Sí. ¿Has sido oyente de Duki? No. La verdad es que no. Y de hecho me sorprende porque el género urbano es un género con el que me estoy encontrando. Ajá. Casi que vi a mis estudiantes que me empiezan a preguntar, ¿conoces a tal profe? No. Y me pasan un par de temas, saben que me gusta mucho la música, ven esta columna, escuchan el programa, siempre me bancan en todos los proyectos, así que un abrazo para mis estudiantes también, que por ejemplo los del bachillerato vinieron acá el otro día, a esta casita con parlantes que es La Tribu, así que les mando un saludo. Yo llego al trap, vi a mis estudiantes, soy una generación que ya pisa los 40, con lo cual el trap y los géneros urbanos lo encuentran ya grande, mayor, por ahí, como público, y por ello me voy enterando de cosas que van saliendo. Cuando salió el documental de Duki, les dije, ¿lo van a ver, chicos? Sí, todos muy contentos con el documental, y dije, bueno, yo también, y lo voy a analizar en la columna. La verdad que me gustó mucho, porque narra toda la historia, no solamente de Duki, sino que paralelamente del trap también en Argentina. Arranca con los días previos a River, a los 2 River que hizo Duki, y me encanta porque arranca ya con una premisa que nos deja alerta en el documental. Le preguntan a Duki, che, ¿estás seguro, no? ¿Sabés de lo que va a ser la conferencia? ¿Querés algún tip? No, yo me dedico a esto, dice, y va a la conferencia de prensa para River y se pone a llorar, se quiebra y se para y se va, de hecho agarra su mate y se va. Claro, le agarró como un ataque entre pánico, nervios, ¿no? Y así arranca el documental y lo linkea con el inicio de Duki en el trap, un pibe que a los 16 años no quería estudiar, no tenía muchas pasiones, no tenía muchos gustos, hasta que empieza a rapear porque conoce a A$AP Rocky, uno de los grandes traperos de Estados Unidos, se anota como en las primeras batallas, graba un video para la Red Bull, a los 16 años, video que de alguna manera la pega y empieza a ir a lo que se llamaba el quinto escalón en el Parque Rivadavia, a ciertas batallas, la termina ganando en el 2016 y graba, ese fue el premio, ¿no? Grabar una canción el quinto escalón, graba No Vendo Trap y a la semana tenía 500.000 reproducciones. Entonces, claro, ahí la empieza a pegar Duki y la empieza a pegar el trap en Argentina, que hasta ahí no tenía tanto recorrido. Lo linkean con los inicios de Bizarrap también, porque agarra ese tema y empieza a hacer videos que después terminaron siendo, de alguna manera, la conexión con las sesiones actuales que hace Bizarrap. Y se conocen, Duki, Bizarrap, empiezan a pegar onda entre otros traperos de ese momento, estamos hablando del 2016, del 2017, y empiezan a crecer en público, en reproducciones, por redes sociales, en vivo también. Pasa algo que es como rupturista en la vida de Duki, que en un chiste familiar, las hermanas le dicen, bueno, el último que se va a ir de casa es Mauro, y Mauro es Duki. Y Duki dice así, ok, se para, agarra las maletas y se va de su casa a vivir a una casa en Villa Crespo que hoy es conocida como la cuna del trap, ¿no? Una casa que se llamó La Mansión en su momento. La de Antesana, la calle Antesana. Claro, exactamente. Esa calle, ahí termina yéndose a vivir con ICA y Neopistea, con quienes forman Modo Diablo, ¿no? Un supergrupo de trap, se podría decir, 3 exponentes del trap en Argentina. Ahí de alguna manera empieza cierta etapa de descontrol de Duki, pero a través de ese descontrol también empieza a crecer un paralelismo con lo que pasa con los raperos de Estados Unidos, ¿no? Esa cuestión de descontrol total por un lado, pero por el otro lado empiezan a crecer en masividad. Y lo que termina pasando es muy interesante, porque terminas cantando en los premios Gardel y tiene ese cruce con Charlie. No fue un cruce directo, pero Charlie sube a buscar el premio que gana y dice, hay que prohibir el autotune. Y entonces, claro, todos empiezan a decirle a Duki, che, fue por lo que cantaste vos. Y Duki dice, está buenísimo. O sea, me escuchó Charlie y me barrió Charlie. O sea, yo ya no pido más nada. Esto es genial. Entonces todos estaban recalientes, los que escuchaban trap o el público de Duki, y Duki estaba chocho con ese bardeo.
La cuestión es que igualmente el descontrol, las drogas, los excesos, lo llevan a un momento de completo desarraigo en su vida, no en su producción, pero sí en su vida personal, y llega la cuarentena. Y la cuarentena lo salva, lo dice él, lo dice su madre, lo dice su padre, sus hermanos, sus amigos. Lo que lo salva es la cuarentena, porque él estaba descontrolado totalmente. Y con el barbijo no podía meterse. No, lo salva porque dice, ahí tuvo un momento para parar de todo ese mundo descontrolado y no podía hacer otra cosa que estar en su casa y grabar videos vía redes sociales, y los amigos le decían, che, loco, te vemos mal. Y lo bueno del documental es que muestra todos esos claros oscuros, ¿viste? Bueno, estaba así, pero también pasaba esto. Y en un momento esto se corta, esa dicotomía del descontrol y la fama, y queda solo la cuarentena. Queda la soledad de la cuarentena. Y ahí el chabón frena, dice el documental, que tuvo el tiempo precisamente para que un adolescente madure, y vemos un cambio en la trayectoria de Duki que es hacia el profesionalismo. Vemos un chabón profesional a partir del 2021. Y así es como llega el Gran Rex, así es como llega el Vélez, y después de tantos Vélez, los productores dicen, che, da para un River. Porque además también el documental muestra eso, cómo los productores lo empiezan a convencer a Duki de las cosas. Porque Duki en un momento está en esa de, ¿para qué quiere un productor? Si con la camarita me grabo, salgo en las redes sociales y listo, ya está. Y los productores lo empiezan como un poco a enderezar en esa, bueno, pero mirá, no toda la carrera de la música es así vía redes sociales, lo enderezan y claro, llegan estos Vélez, que es lo que a los productores les hace decir, che, si hacemos un River. Yo me acuerdo que el Duki en una conferencia hablando de River dijo esto de, bueno, pero si yo a los 20 y pico de años hago un River, que es lo más grande a lo que pueda aspirar tal vez un artista en la Argentina, ¿qué me queda, no? Medio como que toqué el techo. Sí, pero acá estoy leyendo los apuntes del machete que nos mandó Gonza y hubo algo mucho más grande. Yo no quiero que nadie de River se enoje, pero sí, fue más arriba todavía. Fue más arriba todavía, porque en esa conferencia que dice Pau es donde después le hacen una repregunta y se quiebra. Es con la que empieza el documental, porque le dicen, bueno, ¿y a dónde pensás que vas a llegar? Tenés 20 y pico, llegaste a River, y se queda mudo y se va. Se emociona, se quiebra y se va. Claro, cuando termina River, él lo que dice es, River va a ser un punto de inflexión, porque si me sale mal, ya está, tiré la carrera por la borda. Si me sale bien, no hay techo. Y pasa eso, sale muy bien River, muestran imágenes de River, muestra cómo lo acompañó todo los grandes exponentes actuales del trap. No solamente ICA o Neopistea, sino también Nicki Nicole, Emilia, que ya era su novia, muestran imágenes de cómo se conocieron, de sus primeros encuentros. Emilia también lo acompaña en el River. Y después, claro, después del River, ¿qué? El Santiago Bernabéu de Madrid, España. El Duco se va para España, toca, llena el Santiago Bernabéu, nada más ni nada menos. Que toquen la luna que la vamos a copar, ¿no? Claro, o sea, ya ahora no queda, ahora sí no hay techo, ahora ya es, no sé... El Madison. El Madison es Square Garden, claro, como Billy Joel, linkeándolo con la columna de hace 2 meses atrás. Bueno, llega el Bernabéu Duki y lo que termina pasando es que él reconoce, yo River lo terminé disfrutando, pero al principio lo sufrí por esta dicotomía que marcaba, pero el Bernabéu fue el primer show grande que disfruté 100%. Ahí sentí que fui Mauro, que fui yo, dice. Entonces, claro, termina muy bien el documental, porque después de todos estos claroscuros, Duki termina estallando el Santiago Bernabéu y diciendo, ahora estoy en mi mejor momento, estoy disfrutando estos grandes recitales. Y la verdad que el documental está buenísimo, para conocer del trap, para conocer los inicios de este género urbano y también para conocer la trayectoria del Duki. Bien, entonces este es el primero de los documentales, Rockstar Duki desde el fin del mundo, dirigido por Alejandro Hartman. Lo encuentran en Netflix y, digamos, con el Duki la dejaste arriba, pero no te venís con chiquita después, ¿eh? Y no, porque se viene una despedida que estaba esperando, no lo había dicho en la columna porque pensé que iba a ser en diciembre, pero se adelantó y se estrenó el jueves pasado en Paramount Plus, de Tania Alexander, Ozzy Osbourne, No Escape From Now, la despedida del gran Ozzy Osbourne. Básicamente el documental, que está en Paramount Plus vía MTV, narra los últimos 4 años de Ozzy Osbourne. La verdad que a mí me encantó, me emocionó, me partió al medio el documental. Soy muy fan de Black Sabbath y de Ozzy, y la verdad que los últimos 4 años de Ozzy, vieron que Ozzy graba un disco
del cual vamos a estar hablando luego, y después no se supo mucho más de eso hasta que entra al Salón de la Fama. Bueno, está muy bien narrado toda esa etapa de Ozzy en el documental. El documental arranca con una escena muy de los Osbourne. Para los que tenemos 30 y largos, recordaremos ese reality show en MTV. Discusiones con Sharon, con los hijos, con los perritos, ¿no? Pero que también son muy serias, porque ya no son discusiones tontas de no saber cómo usar el tenedor, sino discusiones de qué va a pasar con mi vida, me duele la espalda, esto es peligroso, esto me molesta. Claro. Y Sharon haciendo malabares con eso por los compromisos que tenía Ozzy en ese momento. Bueno, estamos en el 2024, pero en el documental nos vamos al 2019. O sea, ese documental que arranca el 24 de octubre del 2024 nos lleva al 24 de octubre del 2019. Claro, ahí empezamos a entender qué pasó con Ozzy. Ozzy se cae y casi se rompe el cuello. O sea, casi no la cuenta de esa caída. Yo no tenía ese dato. Yo tenía el dato de que tenía mal de Parkinson. Esto es lo que se hizo público. Pero el primer problema que tuvo Ozzy fue que se cayó y casi se mata. Claro. Casi se rompe el cuello. Y de esa operación sale muy mal. Porque muestran las radiografías, esto está muy bien narrado en el documental que super mega recomiendo. Le ponen los tornillos en la columna, pero no queda bien. Al contrario, queda con más dolor. Entonces entra en un pozo depresivo y le llega a la hija de Ozzy la posibilidad de que Ozzy grabe un tema con Post Malone. No sé si ubican el tema, Take What You Want, un tema que se hizo muy conocido allá por el año 2019, que es la vuelta de Ozzy a la música después de 9 años, porque el último disco lo había grabado en el 2010. Graba ese tema con Post Malone, que lo mete en el disco siguiente, en el 2019, Ordinary Man. Discazo total de Ozzy, ese del 2020-2019, que aparte con una banda increíble y que cuentan los miembros de la banda cómo entraron a tocar en esa banda. Estamos hablando de Duff McKagan, de Guns N' Roses, el baterista de los Chili Peppers, Chad Smith, todas eminencias del rock and roll que se juntan para grabar este disco con Ozzy, que tiene varias participaciones, un tema con Elton John, este tema con Post Malone, por ejemplo, que decíamos recién. Vuelve a sacar el disco y cuando vuelve a girar se vuelve a caer. Y ahí cuando se vuelve a caer empieza esa caída que lo llevó hasta el final de sus días con sus dolores de espalda, sus dolores de cuello, sumado al problema con el Parkinson que tenía. Entra en un pozo depresivo del que parece que no va a salir hasta que el 8 de agosto del 2022, fíjense cómo va avanzando el documental, arranca en el 2024, se va al 2019 y desde ahí empieza toda una cuestión cronológica de su carrera, porque en el 2022 cierra los Commonwealth Games en Birmingham, su ciudad natal, tocando Paranoid de Black Sabbath con Tony Iommi. Claro, explota el lugar con Paranoid y él la rompe. Él canta increíble. 8 de agosto del 2022 y después de todos los problemas que venía contando. Entonces, bueno, le llega la oportunidad de grabar un nuevo disco, Patient Number 9, que es el último disco de estudio que va a grabar Ozzy Osbourne. Lo graba en el año 2022, un disco que a mí particularmente me gusta mucho, una gran despedida, un disco que ¿saben a qué disco me hace acordar? Salvando las distancias, a Blackstar, de David Bowie. Porque es un disco de despedida. Claro. O sea, ahora con el diario del lunes, no porque tengan que ver esos dos discos, sino porque son dos discos de despedida, y que me parece que dialogan en algún punto en ese tema de las despedidas, de las eminencias del rock internacional. ¿Con quiénes graba ese disco? Bueno, con muchísimos músicos que podemos encontrar en los créditos, pero también lo más importante de esos años es que Ozzy entra en el Salón de la Fama del rock and roll. Y él dice, no, yo no puedo cantar en el Salón de la Fama, no voy a ir, le dice a Sharon. Y Sharon le dice, tenés que ir. Dice, bueno, sí, es verdad, tengo que ir, pero ¿quién va a tocar? Yo me ocupo. Le arma un bandón con Maynard James Keenan de Tool, Billy Idol, Robert Trujillo de Metallica, Chad Smith de los Peppers. Tranca. Le arma esa banda, este supergrupo. Tocan 3 temas. Él está al lado sentado en un sillón, todo muy, muy metalero. Cuando termina y, bueno, queda en el Salón de la Fama, él dice, bueno, listo, ya está. Solo me queda una cosa que me deprime, que es que no me pude despedir de mis fans. Necesito despedirme de mis fans antes de partir, porque estoy llegando al final. Esto es fines del 2022. Y Sharon le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si nos podemos despedir en Villa Park. Aston Villa, Inglaterra, Birmingham. Todo cerraba, todos quisieron participar. La cantidad de nombres que aparecen, Pantera,
Tool, Metallica, todo lo que te quieras imaginar del metal quiso participar. Había bandas que tocaban en Suecia el día anterior y dijeron, no pasa nada, nos tomamos un vuelo para estar en Birmingham, había que estar en la despedida de Ozzy, y además nadie confiando en que se iban a agotar las entradas, que volaron, obviamente, todos querían estar en ese recital. Lo interesante del documental en esta última media hora es cómo Ozzy empieza a preparar ese show. Va al gimnasio, empieza a entrenar, con dolores, el chabón no se podía mover, y empezaba a entrenar con un físico-terapeuta que le decía, bueno, mira, vamos a hacer lo que puedas. Y el chabón, vos lo ves sufriendo de los dolores, pero por el otro lado, esta cuestión de tengo que estar ahí parado, cantando, y ya no le dicen, no, parado no, tenés que estar sentado. Bueno, tengo que estar sentado, cantando todas las canciones del setlist, porque va a ser mi despedida. Si no, ¿qué sentido tiene este recital? Y efectivamente, el show fue el 5 de julio, y Ozzy murió el 22. O sea, se muere dentro de la música. Un tipo que, mismo en el documental, va a decir, yo pensé que me moría a los 40, qué paradójico, yo antes tomaba pastillas para divertirme y ahora tomo pastillas para mantenerme vivo. Y llegué a más de 70 rockeando, no me puedo quejar. Si acá no la rompo, si este no es el mejor show, ¿qué sentido tiene hacerlo? La rompe, el show fue lo que fue, Back to the Beginning. Un tiempo lo podíamos ver por YouTube, no sé si sigue estando colgado. Yo se los recomiendo, es muy emotivo. Les recomiendo el documental. Y si después se quedan con ganas de ver otro, vean uno que narra toda la trayectoria de Ozzy, que es del 2011. O sea, toda la trayectoria menos por eso lo pueden conectar, que es God Bless Ozzy Osbourne. Estaba en Amazon hace un tiempito, si no lo pueden encontrar por ahí, se los recomiendo para conocer la vida de este monstruo del metal que se fue en julio del 2025. Excelente, entonces, Ozzy No Escape from Now, de Tania Alexander en el Paramount. Ya volvemos. Excelente, Gonza. Muchas excelente. gracias. Ya vamos a escuchar tu canción que preparaste. Vamos. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine. Tercera temporada. Bien, tuvimos de todo, pero nos falta algo, nos quedó algo ahí pendiente, que es un audio que nos mandaron y así lo escuchamos. Hola amigos y amigas de Nunca Fuiste al Cine, soy Juan Lucas Garrocha, director de Todos Quieren Venir a Bron. Quiero invitarlos al próximo martes 14 de octubre a las 8 de la noche a la nueva función que tenemos en el Cine Gomón para revivir la fiesta que tuvimos en el estreno. Ya pueden sacar entradas online para asegurarse su lugar y si no, la pueden sacar ahí en la boletería del cine también. Nos vemos el martes. Un abrazo a todos y muchas gracias por bancar siempre al cine independiente. Bien, nos vamos acercando. Abrazo a Juan Lucas Garrocha, el director de Todos Quieren Venir a Brown. Ojalá se llene el cine porque estaba dentro de las funciones únicas y se vuelve a dar. Bien, hoy hablamos de un montón de cosas. Tuvimos muchísimas cosas desde el inicio. Vinieron Blas Núñez y Bruno Terráneo del Centro de Estudiantes de la ENERC a propósito de lo que está sucediendo allí en la Escuela de Cine con el nuevo régimen que les quieren imponer, que precariza más todavía el trabajo de los y las docentes. Agus habló de Tron, hablamos de Bajo las Banderas del Sol y Paula de The Mastermind, ¿sí? Y recién estuvo Gonza apenas con documentales y antes de Gonza estuvo Azul Eisenberg hablando de Amor Descartable, que va a estar hoy en el Gomón a las 8 de la noche.